Bueno, y Juan cerraba con algo que lo volvemos a repetir porque el chat así lo pide. Decía alguna noticia como para brindar y celebrar un poco y lo volvemos a repetir. Ahora a las 2 de la tarde ya está anunciada una conferencia de prensa de abuelas de Plaza de Mayo para anunciar la restitución de la nieta número 139. Lo contamos hace un rato, pero bueno, lo volvemos a decir por si alguien se prendió en la última hora. Una gran noticia entre tantas pálidas para celebrar, que tiene que ver con seguir restituyendo y identidades en esta democracia. Y sobre todo, mañana vamos a estar profundizando obviamente con la información que esté dando abuelas sobre la historia de esta nieta 139 y obviamente de su padre y de su madre. Pero ahora nos queda el último tramo de este programa y lo vamos a hacer acompañados por alguien que ya está aquí en el estudio Emilio Camaita-Curi. Estamos hablando de Nicolás Carvalho, secretario de Desarrollo Social de la ciudad de La Plata, que me imagino que de sortear un clima medio hostil económico, social y demás, nos va a poder contar un poco mejor. Buenos días, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien. Contanos, en primer lugar, antes de meternos quizá de lleno en el trabajo desde la Secretaría, que varias cosas hemos repasado ya en esta programación de verano, ¿qué análisis se hace para luego poder construir política de la situación que se está viviendo hoy en día? Digo, también teniendo en cuenta de un Ministerio de Desarrollo Social desmantelado, ¿no? De distintas políticas que vienen hoy en día en contra de lo que se puede hacer desde un municipio. Bueno, en primer lugar, uno, la cuestión de la inclusión social la piensa siempre en términos de la política pública gruesa, grande, digamos, ¿no? De la inclusión en sentido amplio. Y nosotros particularmente pensamos la inclusión social en términos de trabajo y en términos de cobertura social. Las políticas de asistencia social más vinculadas tradicionalmente a las secretarías o ministerios de desarrollo son políticas que ya son transitorias y que ya son, digamos, de alguna forma políticas de reparación de derechos. Ante los derechos vulnerados, porque no se cumplen las otras cuestiones, se realizan políticas de reparación para las personas que quedan afuera, caídas, que no pueden incluirse. Eso es como una visión general que me parece que si puedo empezar por una autocrítica, nuestro proyecto político, muchas veces a cargo de los ejecutivos nacionales, perdió de vista y se enamoró un poco de las políticas transitorias. Políticas que deben ser transitorias fueron tomadas como políticas permanentes en el tiempo. Ahí hay toda una discusión que se abre en torno a cuál es la matriz de desarrollo que requiere un país, cuáles son, digamos, los factores legítimos a través de los cuales las personas se incluyen, trabajan, se desarrollan, la economía formal, la economía informal, la economía popular, social, solidaria. Una discusión muy amplia que me parece que un poco nosotros, en lugar de darla los últimos años, cuando fuimos, sobre todo, cuando estuvimos a cargo del Ejecutivo Nacional, la esquivamos. Y eso me parece que principalmente es la cuestión que uno podría decir que es nuestro error de los últimos años al frente del Ejecutivo. ¿Por qué digo esto? Sí. Capaz que lo ibas a aclarar ahora, pero sí. Recién planteabas esto de la esquivamos. ¿Crees que se esquivó un poco esa discusión o que fue un planteo también esto de quizá ponderar mucho más un sector que otro en un clima en el que quizá hasta coexisten estas experiencias? Yo estoy impresionado por el clima de época, por lo que se está viviendo. Ahí veía ayer las imágenes de la asunción de Trump, lo que pasa a nivel global, y me parece que el peor pecado que puede cometer un proyecto político es no ir a fondo con su agenda, con la agenda con la cual gana, ¿no? Y me parece que eso es algo que uno tiene que reconocerle a estos líderes nuevos de la nueva derecha global, los nuestros autóctonos y los globales, que están yendo a fondo con la agenda, incluso poniéndose de frente con cuestiones que forman parte de la corrección política a nivel global. Y me parece que eso es algo que los electorados, fíjense que estoy hablando en términos electorales, no tanto en términos culturales, pero los electorados están reconociendo cuando uno lleva adelante la agenda. Y cuando uno es gobierno y va hacia atrás en relación a sus reivindicaciones, bueno, me parece que finalmente después los electorados y las personas que acompañan el proyecto político lo abandonan y lo castigan. Dicho esto, nosotros tenemos una situación social en Argentina
que aproximadamente un 20% de pobreza núcleo, pobreza que suele llamarse estructural, y después del 20 hacia arriba las pobrezas con ingresos de acuerdo a las políticas públicas coyunturales, digamos, ¿no? Las mediciones de pobreza por ingresos son sensibles a las decisiones de política económica coyunturales. Y por supuesto, el gobierno de Milei es un gobierno que generó un ajuste formidable en las cuentas públicas y además generó una política macroeconómica que no favorece a las empresas productivas de escala chica y mediana. No solo no las favorece, sino que las perjudica porque restringe el consumo interno. Con lo que el ingreso se ve afectado sensiblemente con las políticas de Milei y entonces se produce un aumento de la pobreza con ingreso. Y ahí es donde las provincias y los municipios tuvieron que empezar a hacerse cargo de toda esta gente. La gente que agregó, digamos, las políticas restrictivas de Milei y también de las personas que viven en condiciones de pobreza que son más estructurales y más propias de la dinámica económica argentina. ¿Cómo es ese impacto en la ciudad de La Plata en particular? Digo, porque teniendo en cuenta que es una de las ciudades con mayores índices, si se quiere, o incluso una pobreza que o está ahí o un poco incluso más arriba de la media. Sí, está en la media nacional. Ahí hubo digamos, en el primer semestre del año pasado se duplicaron los índices de indigencia, que fue como el más sensible porque las personas indigentes no acceden a la canasta alimentaria. Y ese fue como el indicador más contundente, me parece, en la región, y ese es el que recogimos rápidamente porque cuando se ponen en juego procesos, políticas públicas nacionales del tipo de las que estamos viviendo ahora, que no son novedosas ni nuevas, son bastante clásicas, tradicionales y ortodoxas del neoliberalismo económico, cuando se ponen a jugar estas políticas suele haber un impacto territorial fuerte a nivel alimentario, y entonces es donde uno tiene que ponerse a pensar en las cuestiones más elementales, que es que la gente pueda comer, porque si no empiezan a aumentar los indicadores de desnutrición infantil, mortalidad infantil, que son cosas que tenemos que evitar a toda costa. ¿Y justamente qué herramientas, qué políticas tuvieron que ampliarse en ese marco, teniendo en cuenta una gestión local recuperada después de muchos años también? Sí, bueno, el primer desafío fue recuperar el Estado municipal, porque era un Estado que no tenía herramientas. Porque ahí se abre otra cuestión, si me permiten, que es la responsabilidad nuestra como proyecto político, en la medida en que reivindicamos la capacidad de intervención del Estado, que el Estado tenga capacidad de intervención. Y estamos en una época en la cual la distancia entre la demanda y la respuesta es prácticamente inexistente con las redes sociales, con WhatsApp. Entonces el Estado no puede demorar 6 meses para resolver una cosa, para tomar una demanda, para hacer un trámite. La recuperación de la herramienta Estado y también la discusión en relación a cuáles son los mecanismos a través de los cuales el Estado interviene es necesaria en este momento en nuestro proyecto político. Cuando asumimos el Estado municipal, no había ni procesos administrativos garantizados para el funcionamiento, al menos digo yo desde las políticas sociales, a lo mejor en otras áreas había algún mecanismo, pero en políticas sociales el funcionamiento habitual era que las personas, los vecinos, se acercaban a las dependencias de la Secretaría, se anotaba la demanda en un papelito, en un papel, en una servilleta, esa servilleta tenía un destino particular en las oficinas precarizadas y rotas y descuidadas de la Secretaría, y terminaba con alguna asignación, alguna respuesta rápida de alimento, algo, digamos, no hay una base de datos de información de cómo se asignó la política social, la asistencia, de acuerdo a qué criterios, a qué personas, por qué, cuándo, no teníamos registro de nada de eso, y tuvimos que empezar a reconstruirlo, y estamos trabajando en reconstruirlo, porque imagínense que una dependencia pública que no tenga una computadora, todos los procedimientos de compra, contrataciones llevan su tiempo, y después también que un municipio tiene prioridades presupuestarias y el intendente ha definido con claridad cuáles son las prioridades en la ciudad. Bueno. Nicolás, con respecto un poco a esto alrededor de las responsabilidades, bueno, recién planteabas, ¿no? La necesidad a la hora de asumir en el nuevo o en el cambio de signo político del gobierno con la intendencia de Julio Alá como intendente aquí en la ciudad de La Plata, y un clima también de transferencia de responsabilidades que recién destacábamos, ¿no? Un Ejecutivo Nacional que transfiere responsabilidades directamente a las provincias y directamente a los municipios. ¿Cuáles son algunas de estas políticas en clave de la política social aquí en la ciudad de La Plata que te interesaría incluso destacar en clave de este escenario tan complejo que se vive? Sí, bueno, ahí, digamos,
Yo hablaría, como habla Axel, de que hay un Estado desertor. O sea, hay transferencia de competencias que no son transferibles, Claro. que son responsabilidad del Estado Nacional, pero no solamente por... O sea, no es un planteo ideológico, sino por andamiaje jurídico institucional, por Constitución, por la incorporación de tratados internacionales. El Estado Nacional es responsable del cumplimiento de los derechos, de la garantía de derechos de los ciudadanos, y los derechos económicos, y sociales y culturales son derechos consagrados constitucionalmente en la Argentina, con lo que es responsabilidad del Estado Nacional. El Estado Nacional no asume esa responsabilidad y deja vacante un campo de acción que obligatoriamente tiene que tomar la provincia. La provincia hace un esfuerzo enorme, sobre todo con el sistema alimentario escolar y con el programa MESA, que es como, digamos, la vía rectora de garantía de cobertura alimentaria en el territorio. Y el municipio aporta políticas accesorias en base a el hecho de que tiene el mano a mano cotidiano y diario con los vecinos. Nosotros ahí tenemos como eje de laburo primero enfocar a las poblaciones, a los grupos potencialmente vulnerables, por diferentes rasgos, ¿no? Que son niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y las personas con altos niveles de vulnerabilidad social, indigencia, digamos, todo el grupo de personas que no acceden a la alimentación esencial. Y ahí hay un seguimiento que es doble. Primero, dentro de las posibilidades, garantizando el acceso a alimento, que como decíamos, hay que evitar a toda costa que se produzca la crisis alimentaria. Y después haciendo un seguimiento con las herramientas que existen a nivel local, a nivel provincial y algunas que han quedado a nivel nacional todavía, para que todas las personas puedan acceder a las herramientas existentes. Debo decir, en honor a la verdad, la asignación universal por hijo es una herramienta, una política de ingreso estructural que afortunadamente no fue descontinuada, que afortunadamente se aumentó de acuerdo al aumento de la inflación, y eso genera cierta red de contención que funciona, y hay que decirlo, en el territorio. Aún así, las otras políticas restrictivas han llevado a un aumento de la demanda que intentamos complementar con estos programas provinciales y la asistencia municipal, por ejemplo, con alimento y también con la tarjeta alimentaria que estamos implementando, que estamos formalizando, que estamos regularizando, con la que intentamos llegar a los lugares donde aún no se llega para garantizar el acceso a alimentos. Nicolás, ¿cómo viene siendo un poco la respuesta o el mensaje que van encontrando de las organizaciones sociales? Digo, teniendo en cuenta que obviamente lo venimos charlando en la charla, la situación es muy delicada y las organizaciones son las primeras que muchas veces se encuentran con esa situación de vulnerabilidad, pero bueno, que a su vez van encontrando un municipio que dialoga, que da respuestas. ¿Cómo vienen encontrando ese diálogo? Ha sido muy bueno desde el principio. Independientemente del signo político, de la impronta o del marco ideológico en el cual se mueven las organizaciones, nosotros tenemos una visión que es que las organizaciones son intermediarios legítimos en relación a la comunidad, son parte de la comunidad. Por supuesto que el Estado democrático, pero el Estado, en fin, tiene que ser el eje rector de la organización social y comunitaria, pero en colaboración con las organizaciones, con la Iglesia, con las instituciones intermedias, las organizaciones, las formas en que la comunidad se organiza. Así que esa es nuestra visión y lo implementamos de esa manera. Por supuesto que los intercambios no siempre son sin conflicto, hay conflictividad, pero es una conflictividad que también debe tramitarse en el marco de los carriles lógicos de la democracia y de las negociaciones. Y ahí a mí lo que me interesa hacer como hincapié especial, que es un poco el eje que hemos tenido y la impronta que le pone el intendente, es la necesidad de la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Nosotros tenemos que, esto que les decía al principio, poder tipificar y dejarle en claro y establecer junto con la comunidad cuáles son los criterios a partir de los cuales el municipio da asistencia, ayuda, interviene, a quiénes se le da esa asistencia con los reparos de resguardo de información necesarios, por qué tiempo, en función de qué política y qué cuestiones. Tiene que ser claro porque es una exigencia de utilización del fondo público y nosotros somos custodios de los fondos públicos. Así que yo creo que es un momento para construir eso en política social, darle consistencia, y me parece que la tarjeta alimentaria, yo les voy a pasar después el decreto del intendente para que lo vean, establece con claridad todas estas cuestiones. Y la contraparte, lo que se le pide, digamos, a las organizaciones, es la publicidad de la acción para que exista una red comunitaria
de lugares donde las personas que caen coyunturalmente en inseguridad alimentaria puedan acceder para comer. Nicolás, con respecto un poco a parte del trabajo en conjunto con otras secretarías, alguna de las líneas en común que se plantea desde la gestión del intendente Julio Laque en la ciudad de La Plata, y como bien decimos, luego de 8 años de la conducción del municipio de Julio Garro, ¿cuáles son algunos de los desafíos que les plantea el intendente? Me imagino en algunas proyecciones o en algunas líneas, sobre todo en este año 2025, de laburo conjunto entre otras secretarías. Mira, ahí hay una idea rectora, que es la idea de comunidad organizada, que yo creo que ahí, digamos, a partir de esa idea se puede ir pensando en la intervención de cada secretaría. Lo que planteó el intendente desde el inicio fue recuperar el Estado municipal y recuperar la organización territorial, el orden territorial en el funcionamiento de la ciudad, que es un poco lo que estaba explotado. Y lo veíamos en diferentes cosas, lo veíamos en el uso... y se ve todavía, estamos trabajando fuertemente, pero en el uso irregular del espacio público. El espacio público debe estar, digamos, forma parte del entramado de la comunidad organizada. Y el espacio público, la utilización del espacio público, da cuenta de alguna forma del funcionamiento de las instituciones, de las organizaciones. En la ciudad, lo que tenemos básicamente era un casco urbano más o menos priorizado por la gestión de Garro, pero en malas condiciones, y las plazas, que son un emblema en la ciudad de La Plata, en el casco histórico de la ciudad, explotadas por los vendedores ambulantes, por la venta de diferentes cosas. Y yo les cuento esto, que es un dato importante en términos del funcionamiento de la ciudad. El casco urbano explica el 70% de la recaudación de los fondos públicos municipales. Esto es algo importante porque no es en sí mismo una visión recaudatoria, sino que la vida comercial, la vida económica de la ciudad transcurre en gran medida por el casco. Y es un emblema, a la vez que económico y a la vez que comunitario, es un emblema histórico y cultural de la ciudad y un patrimonio cultural de la sociedad, el casco histórico. Entonces, el intendente fue claro en un año muy complejo que iniciamos con 20.000 millones de pesos de deuda, e iniciamos con un número muy grande, por lo menos 6.000 personas contratadas irregularmente y que no trabajaban en el municipio. Teniendo que recuperarnos de esa situación, el intendente puso como eje trabajar cuestiones vinculadas al orden y al funcionamiento razonable y lógico en el casco histórico de la ciudad. Establecimos una política muy fuerte para la venta ambulante, eso se hizo en articulación con prácticamente todas las áreas municipales, fundamentalmente producción y espacios públicos, junto con desarrollo social. Trabajamos venta ambulante, con salidas que a nuestro juicio fueron satisfactorias y a pesar de la crisis económica, dieron una respuesta productiva para personas que trabajaban en un marco de absoluta informalidad y hoy están trabajando en un marco razonable, en predios destinados especialmente a la venta. Decíamos la recuperación del orden, bueno, y el intendente pone en marcha ahora un programa muy ambicioso de obra pública para todos los barrios que, digamos, sabemos, y lo sabemos perfectamente, que el municipio todavía no está llegando de manera adecuada a todos los barrios. Y eso se pone en marcha ahora. Entonces ahí, para cada intervención, uno encuentra las áreas con competencia directa, en este caso espacios públicos, planeamiento, y después las áreas que pueden tener una intervención digamos, colateral o complementaria, como por ejemplo desarrollo social, salud. Bueno, permanentemente el gabinete está en articulación. Afortunadamente hemos construido un gran equipo de trabajo joven, comprometido, con personas calificadas de diferentes procedencias políticas, que tenemos buena vinculación, buena articulación y con la responsabilidad de sacar adelante la gestión municipal, que es el objetivo principal. Nicolás, te vamos a tener que agradecer por el tiempo porque estamos ya hacia el cierre del programa, pero bueno, antes de eso, ¿cómo crees que se puede reacomodar esta situación, por lo menos en la Ciudad de La Plata, teniendo en cuenta que es un año que recién arranca, pues estamos recién en enero, pero es un año electoral? ¿Cómo crees que el peronismo, y también teniendo en cuenta que está en funciones aquí, particularmente en la ciudad, cómo se puede reacomodar este panorama, si es que lo ves posible? No, yo creo que nosotros estamos haciendo un buen trabajo en el municipio. Creo que de a poco los vecinos, a los que todavía no les llegó la nueva impronta de gestión municipal, les va a ir llegando, porque realmente se vienen obras muy importantes para la ciudad.
Y me parece que estamos en un momento en el cual la política tiene que ordenarse a la demanda social y a la problemática social, salir un poco de la visión sobre sí misma y empezar poner claramente que su función es dar respuesta a los problemas que atraviesa la gente en el día a día. Porque si no se construye verdaderamente grupos similares a un círculo, que en general decían las 20 verdades que el peronismo no era un círculo, o a una casta. Claro. Personas que discuten problemas de esas personas todo el tiempo y que usan los fondos públicos para resolverlos. Y eso es algo que tenemos que evitar radicalmente. Tenemos que ir a un esquema en el cual la política vuelva a hablar de los problemas de la gente y vuelva a proponer alternativas novedosas para darle respuestas, cosa que en gran medida no hemos podido en los últimos años. Muchas gracias, Nicolás, por venir al estudio. Y cuando también quieran, obviamente que más que invitado a volver al estudio Emilio Camaitacuri. Muchas gracias, a disposición. Nicolás Carvalho, secretario de Desarrollo Social de del municipio platense. Y siendo la 1, vamos rápido y volvemos, que ya nos despedimos de este martes en ATP. El verano llegó a Trinchera. ATP, ponele el nombre que quieras. De lunes a viernes, a partir de las 10.